Es 1996, todo parece perdido para Demetrio Limonier Chávez Peñarrera, o más conocido como el Vaticano. Decidió jugar su última carta frente a jueces, cámaras y un país entero. Yo pagué $50.000 para que le da la plata al señor Vladimiro Montesinos. Señaló con voz firme que Vladimiro Montesinos, el omnipresente asesor presidencial y dueño en las sombras del Perú, le cobraba $50.000 mensuales para permitir que los cielos se llenaran de cocaína desde su pista clandestina en la selva. La verdad estalló como una bomba, desnudando el corazón podrido del poder. Pero el precio que pagó por hablar le llegó esa misma noche. Cuando lo sacaron de su celda, lo ataron y la tortura se convirtió en su infierno. Le rompieron la clavícula, le perforaron el cráneo con una craniotomía para borrarle la memoria, lo frieron con descargas eléctricas hasta dejarlo al borde del colapso. Está mal y patrocinado. Yo no voy a permitir, señor, yo no voy a permitir que se hagan estas cosas, señor presidente. Días después, apareció ante el tribunal irreconocible, confundido, con la mirada perdida, y balbuceó la mentira que sus verdugos necesitaban escuchar, que nada de lo dicho era cierto. El mensaje fue claro y abrumador. En el Perú de aquellos años, no se denunciaba al poder sin ser pagado con sangre y silencio. Sin embargo, antes de llegar a este punto, debemos retroceder para conocer bien su historia. ¿Quién era este hombre capaz de desafiar al Estado y construir un imperio en medio de la selva? Demetrio Chávez Peñarrera fue mucho más que un narco. Fue la prueba viviente de cómo la corrupción puede convertir a un país en un narcoestado. Era un fantasma protegido por jueces, policías, agentes de inteligencia y por los hombres más oscuros del poder político. Durante años manejó toneladas de droga, sobornó al Servicio de Inteligencia Nacional y se convirtió en un actor clave en la red global de cocaína. Tal era su poder que rompió las reglas del mundo narco, pues fue uno de los pocos hombres que trabajó con ambos gigantes enemigos del tráfico de cocaína. Primero con el mismísimo Pablo Escobar, a quien llamaba con una confianza que asombraba. Pablito, le decía a él. Luego, sin pestañear, selló alianzas con el cártel de Cali, los archirrivales de Medellín, y mientras los colombianos se desangraban en una guerra sin cuartel, el Vaticano jugaba en los dos bandos. Esta audacia no solo lo hizo millonario, sino que lo convirtió en un actor clave en la cadena global de la cocaína. Miremos más de cerca el Perú de fines de los 80 y principios de los 90. El país atravesaba una de sus peores crisis sociales, políticas y económicas. Estaba en medio de una hiperinflación histórica, el colapso de instituciones públicas, desempleo masivo y una pobreza extrema que creaban el caldo del cultivo perfecto para el crecimiento del narcotráfico en las zonas rurales. Por otro lado, el Estado se encontraba literalmente desbordado por el terrorismo. Sendero Luminoso y el MRTA mantenían zonas del país bajo el control armado, con atentados, asesinatos y una guerra interna que cobraba miles de vidas cada día. Las autoridades estaban más concentradas en combatir el terrorismo que en controlar otras actividades criminales, porque claro, ese era el mal mayor. Y es así que en medio de este caos, los valles cocaleros como el del Huallaga se convirtieron en una especie de tierra de nadie. Allí, los campesinos producían coca, en muchos casos por necesidad económica, y los narcotraficantes actuaban como intermediarios, financiando cultivos, construyendo infraestructuras y estableciendo rutas para enviar droga al extranjero. En estas zonas, los narcos reemplazaron completamente el gobierno, daban trabajo, dinero y seguridad a cambio de lealtad. A principios de los 90, cuando Alberto Fujimori llegó al poder, se instaló un régimen autoritario sostenido por un asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, quien desde las sombras organizó una red de corrupción que reclutó a jueces, fiscales, periodistas, militares y congresistas. Dentro de este sistema tan podrido, figuras como el Vaticano no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Demetrio Chávez pagaba alrededor de $50.000 mensuales al Servicio de Inteligencia Nacional y, a cambio, recibía protección para sus rutas de droga, facilidades para construir pistas de aterrizaje e incluso información sobre operativos en su contra. En otras palabras, el Estado no lo combatía, lo ayudaba. Durante el apogeo de su imperio, este logró operar deliberadamente en el Valle del Huallaga, una de las zonas más fértiles para la producción de cocaína, y lo hizo con un nivel de colaboración con el Estado que hoy resultaría escandaloso. Se documentó que recibió maquinaria pesada proveniente del propio Estado peruano, camiones, retroexcavadoras, tractores e incluso equipos para construcción que fueron canalizados hacia sus zonas de operación, supuestamente como parte de programas de desarrollo rural, pero que en la práctica sirvieron para construir pistas de aterrizaje clandestinas y centros de procesamiento de droga. Además, contaba con una protección que iba más allá de lo normal, ya que los altos mandos militares conocían de todas sus actividades y, en muchos casos, las permitían. Informes extraoficiales y testimonios revelan que el propio ejército peruano lo consideraba un colaborador
colaborador útil, dado que mantenía bajo control a las zonas cocaleras y en cierto modo evitaba la penetración de grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA en ese tipo de áreas. A cambio de esa aparente estabilidad, las Fuerzas Armadas hacían la vista gorda ante sus actividades ilícitas. Esta protección era tan evidente que muchos lo veían llegar a reuniones con autoridades locales acompañado por personal uniformado. Era un arco con escolta del Estado, protegido por quienes supuestamente debían combatirlo. Esta red de protección le permitió evitar la cárcel en varias ocasiones. Fue capturado en más de una oportunidad, con pruebas en manos y cargos graves encima, y sin embargo, siempre lograba salir libre. Uno de los casos más notables y escandalosos que se dieron ocurrió en el 91, cuando se le incautaron más de 400 kilos de cocaína. Cualquier otro habría terminado con una condena ejemplar, pero en su caso fue liberado misteriosamente. Los fiscales se retractaban, los jueces alegaban falta de pruebas, y cuando todo fallaba, algún tecnicismo legal lo salvaba del encierro. Pero la realidad era que tenía gente infiltrada en todos los niveles jerárquicos, desde policías hasta magistrados. El Vaticano tejió una red de corrupción que incluyó a jueces, fiscales, policías, agentes de inteligencia. En su propio testimonio, posteriormente recogido en el libro Polvo en el Viento, afirmó que pagaba hasta $50,000 mensuales al entorno de Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor de inteligencia de Alberto Fujimori. Este dinero no solo le aseguraba inmunidad, sino que le permitía seguir expandiendo su imperio sin ningún tipo de obstáculo. Gracias a estos pagos, sus aviones cargados de cocaína podían despegar sin ser detectados, sus pistas de aterrizaje no eran intervenidas y sus socios operaban con total tranquilidad. Fue tal el grado de protección que tenía que muchos lo consideraban parte de la estructura del Estado. Era literalmente un narcoestado en funcionamiento. Sin embargo, el imperio del Vaticano cayó, y no por justicia, sino por un ajuste de cuentas. Todo comenzó cuando Montesinos quiso duplicar el cobro mensual de protección, de $50,000 a $100,000. Chávez se negó rotundamente, y esta negativa fue su sentencia. Un mes después, los mismos militares que antes custodiaban sus cargamentos recibieron la orden directa de destruir sus pistas en Campanilla. Su red de protección se convirtió en una trampa, y el hombre que había comprado al Estado se convirtió en su enemigo número uno. El 14 de enero de 1994 fue capturado en Cali, Colombia, tras una operación conjunta entre autoridades colombianas y peruanas. Cuando lo atraparon, creyó que, como siempre, el dinero compraría su libertad. 1.000 millones o lo que quieran, gritó a los agentes, ofreciendo una fortuna en pesos colombianos para escapar del derrumbe inminente. Pero por primera vez en su vida, su dinero no sirvió de nada, y lo esposaron frente a su propia incredulidad. Por primera vez, el hombre que había comprado jueces, militares y políticos entendió que ya no había vuelta atrás. Fue extraditado al Perú, juzgado y condenado a 25 años de prisión. Durante el juicio, denunció torturas, persecución, chantajes, pero ya era tarde. Su tiempo de impunidad había terminado. Pasó más de 2 décadas en prisión y fue liberado en 2014. No era solo un violento, era ante todo un estratega. Sabía cómo moverse entre los hilos del poder, cómo comprar voluntades y cómo esconderse bajo el manto de legalidad. Su capacidad para construir alianzas, desde campesinos hasta agentes del Servicio de Inteligencia Nacional, fue lo que le permitió mantenerse tantos años en la cima. Pero al mismo tiempo, su arrogancia, su sentido de invulnerabilidad y la traición a los mismos que lo protegieron terminaron sellando su destino. Es así como termina la historia de Demetrio Chávez Peñarrera, el Vaticano, un hombre que resume todo lo que puede salir mal cuando la corrupción y el crimen se mezclan sin ningún tipo de control, porque como vimos, él no solo fue un narco, sino que fue la prueba viviente de cómo un Estado puede volverse cómplice cuando deja de servir al pueblo y comienza a servir intereses ocultos. Su historia no se entiende sin poder entender al Perú de esos años, un país completamente golpeado por el terrorismo, la pobreza y una clase política dispuesta a vender cualquier cosa al mejor postor. Lo más inquietante de este caso no es que alguien como él haya existido, sino que nos obliga a preguntarnos cuántos más como él pudieron haber operado sin que nosotros nos enteráramos, y cuántos aún lo hacen. El Vaticano cayó, sí, pero no porque el sistema haya funcionado, sino porque rompió las reglas del juego sucio al que todos ya habían accedido. Fue castigado, sí, pero no por sus crímenes, sino por su traición. Y eso es lo más peligroso de todo, cuando el castigo no llega por la justicia, sino por la conveniencia política. Hoy, su historia debería servirnos no como una simple anécdota criminal, sino como una advertencia viva de lo que pasa cuando la corrupción se empieza a normalizar, cuando el silencio se compra y cuando el poder se convierte en una herramienta para proteger al delito.
esto. Sin embargo, para poder entenderlo mejor, tendríamos que resumirlo en una simple frase. En tiempos de desesperación, buscamos salidas rápidas, y a veces corremos directo al incendio por huir del humo. Acabamos un problema solo para abrir la puerta al otro. Escogemos el mal menor para sobrevivir al mayor. Al final, solo quienes estuvieron ahí saben si fue una locura o probablemente la única salida que había. Y si hablamos de personas que desvelaron cosas del Estado, este video te va a interesar bastante. Un saludo y nos vemos en el siguiente video.